tenemos esta problemática. Barrera nueva, acá que no la quieren arreglar, uno se echa la bola al otro. Supuestamente del MOD dicen que no, que es la de las promotoras. Pero estamos lo mismo, nada tanto. Como así mismo es, a lo que parece, pero ninguno da respuesta. Siempre lo mismo, los carros dañándose, la calle, mira, lo mismo, puede. Veo que hay bastantes hermanos de Perú también por acá. Pastor Denis, ¿cómo está? ¿Cómo está, obispo? Qué gusto saludarlo. Sí, Gracias, sí, nos igual. han compartido la invitación y hay muchos pastores y líderes que se han anotado para participar de esta hermosa conferencia. Así que Qué con mucho alegría. entusiasmo por escucharlos y trabajar. Gracias. Qué alegría poderles ver. Sí, veo varios hermanos y hermanas de Perú, eh, que es bueno que podamos compartir en este espacio. Obispo, ¿podrías darme, hacerme coanfitriona en el otro link que En, tengo? en el otro. Marta, la mujer de dos. Ok, listo. Ahorita. ¿Ya estás? Sí, gracias. Provide a separate private disclosure path for his own counsel. Should Somos tuyos. Ok. Buenas tardes, estimados hermanos y hermanas. Estamos muy Buenas noches. contentos. Buenas noches. Bueno, buenas noches y buenas tardes para los que están más temprano. Qué alegría y qué gozo, hermanos y hermanas, eh, de poder compartir esta noche, este tiempo que el Señor nos permite reunirnos para poder recibir un aprendizaje más. Le doy gracias, agradecimiento a los obispos que nos acompañan y que también nos han ayudado para la promoción de este evento, para todas las personas que se han dispuesto para acompañarnos. Así también para la Iglesia Metodista en El Salvador, el obispo está aquí con nosotros, respaldando siempre las actividades desde nuestro seminario. Y también de la Casa de Estudios Hispanos, muy agradecida con la doctora Alma Tinoco, que está con nosotros hoy, quien es la encargada de poder enseñarnos esta noche. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. También por ahí está el reverendo David Martínez, que desde Educación Superior, pues, da soporte y respaldo a esta actividad y agradecemos a Dios por este tiempo. Yo les pedía un saludo a ustedes para dar inicio, así que
No sé, voy a dejar de último al obispo porque él va a ser el encargado de darnos el devocional. Así que, reverendo David, tal vez pueda tener una palabra para nosotros esta noche. Reverendo David Martínez está por ahí. Estuvo, Bueno, pero creo que lo perdimos. sí, eso veo, sí. Obispo Trotman, ¿quieres dar un saludo para las personas que estamos por aquí? Buenas noches a todos y a todas. Estamos contentos de ser parte de este programa que inicia hoy. Sabemos que va a continuar muchos otros más. Y también estamos conectados. Hay varios miembros de la MCCA conectados aquí también, del Distrito de Panamá y Costa Rica. ¿Sí? Predicadores y líderes. Qué bendición. Bendiciones a todos y a todas. El reverendo Trotman es obispo de la MCCA, así que bienvenido. Y todos los que están de esta conferencia, pues les agradecemos el acompañarnos. También está, ah, no se ha conectado todavía David, ¿verdad? Bueno, reverenda Alma, no sé si quiera compartir con nosotros un saludo previo. Hola, buenas noches a todos y todas, hermanos y hermanas. Qué alegría estar aquí. Me ha dado mucha nostalgia a ver muchas caras conocidas y personas que extraño tanto. Y algunos de los estudiantes de la iniciativa pastoral que veo por aquí también, que hace tiempo no los miraba. Saludos. Nada, pues una alegría volver a conectarme con algunos de ustedes que ya conozco y también ver caras nuevas y contenta de estar aquí con ustedes y dándole gracias a Dios. Yo sé que la tecnología hay muchas cosas que lamentablemente afectan al ser humano y a la creación, pero de una de las cosas que nos beneficiamos es de la oportunidad de unirnos en un espacio virtual a pesar de la distancia. Así es que le doy gracias a Dios por esa bendición hoy. Gracias, doctora. Y para todos, bienvenidos. Que el Señor pues revele a nuestras vidas lo que Él tiene dispuesto. Voy a dejar al Buenos obispo días, Juan de Dios. disculpe. Buenos días, disculpe. Bueno, buenas. Sí, y le habla el hermano Ricardo Maxwell de Panamá, Boca del Toro, predicador laico. Eh, para indicarle que donde aparece PC, ese es, pero no es el nombre. Yo nunca me subí esa foto, pero Saraí se venía con... Está ¿Listo? bien, hermano. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias. Yo voy a estarles escribiendo en el chat para poder identificarles a todos. Ok, muchas gracias por los comentarios. Vamos a dar inicio, hermanos, con el devocional que tenemos previsto. Yo voy a dejar con nosotros al obispo Juan de Dios Peña, él es obispo de la Iglesia Evangélica Metodista en El Salvador, presidente también del Concilio de Iglesias Evangélicas Metodistas de América Latina y el Caribe. Así que, obispo Juan de Dios, este tiempo con nosotros. Amén. Muchas gracias, Reverenda Landaverde. Bueno, es una alegría enorme que podamos juntarnos en esta tarde, noche para algunos. En el sur de América ya es más tarde. En el norte también. En Centroamérica es un poquito más temprano, pero qué bendición que podamos compartir en este espacio, un espacio santo, un espacio de aprendizaje, un espacio donde podemos aprender los unos de los otros como hermanos y hermanas en Cristo. Y qué alegría poder tener a nuestra querida hermana, amiga, colega, a la reverenda doctora Alma Tinoco Ruiz con nosotros en esta noche. La verdad, hermanos y hermanas, es que pues estos espacios son
aunque bien es cierto, se han proliferado después de la pandemia o durante la pandemia, pero que nos dan esa oportunidad de podernos conectar y poder también vernos, aunque a la distancia no podemos estar presentes, ¿verdad? Así que sigue siendo una bendición y qué alegría más grande. Y también darle gracias a Dios por el privilegio de poder compartir este pequeño devocional. Ha sido una semana muy interesante. Hace poquito yo estuve visitando una comunidad donde hace un par de meses yo fui testigo de que estaban limpiando un terreno y de pronto cortaron un árbol y pues rápido vi cómo ese árbol lo hicieron trozos. Las ramas más pequeñas las hicieron leña y pues el árbol, la parte más gruesa, la hicieron trozos. Trozos que sirvieran para sentarse, como una especie de silla, de banco, de taburete, pero sí los troncos grandes para que sirvieran de esa manera. Entonces, pensando en el título en la presentación que va a hacer la doctora Tinoco, yo me ponía a pensar que qué imagen más perfecta para hablar un poquito y reflexionar en ese tiempo devocional sobre el libro de Job, en el capítulo 14 versículo 7, el cual dice, porque el árbol, si lo cortaran, aún tiene esperanza, retoñará todavía y sus renuevos no faltarán. Ese texto me ha estado dando vuelta en la cabeza porque cuando tuve esa experiencia de ver y reflexionar más profundamente sobre lo que significa el poder de la vida que Dios guarda en contextos incluso sin esperanza, porque después de cortar ese árbol que les estoy comentando, los trozos que fueron cortados en ese jardín, tal como sirven ahora para asiento, ya no tenían raíz, ya no estaban conectados a la tierra de manera directa. eh, Eran aparentemente solo madera muerta. Sabemos que un árbol una vez se corta comienza a secarse. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada uno de esos trozos empezaron a cambiar. Yo, como les digo, fui esta semana recientemente y estos trozos comenzaron a producir brotes. Y no sencillamente como pequeños brotones, que hay una yema en el árbol y todavía esas yemas dan un poquito de vida, sino que brotes verdes y ramitas que parecen tener fuerza, como que se resistiesen a morir. Ya no hay conexión con raíces, ya no hay conexión con el suelo. Pero esa imagen también me hizo meditar en la naturaleza del cuidado profético, de lo que la reverenda Tinoco va a estar hablando a profundidad en algún momento. Me hace pensar que predicar no es solamente hablar, no es solamente una retórica, no es solamente decir cosas, sino que es cuidar la vida que Dios ha sembrado. Y aunque parezca oculta bajo una corteza dura, aunque parezca dura la historia que nos toca vivir, aunque parezca complicado por el dolor que se vive en nuestras comunidades, se hace necesario que la predicación sea algo que cuida nuestra alma, que cuida la alma del pueblo, que reconoce esa savia escondida en la raíz, pero que también puede estar incluso en los troncos y nos puede ayudar a anunciar que aun cuando los sistemas humanos cortan, Dios vuelve a hacer brotar vida. Para mí es una cosa fantástica porque yo siempre he pensado, un árbol una vez se corta, no se puede volver a plantar. Bueno, hay algunos tipos de árboles. Yo estuve investigando sobre algunos tipos de árboles que son más supervivientes a diferentes depredadores, que uno de los depredadores es el ser humano. Entonces hay árboles que son más resilientes, pero este árbol en específico era un árbol grande que me cautivó esa experiencia a investigar un poco más, pero sobre todo a darnos cuenta que donde no hay vida, puede brotar la vida.
Así que la realidad que nos desafía eh, nos produce esperanza también, porque vivimos tiempos complicados. Cada vez que alguien me pregunta cómo están las cosas en El Salvador, como ahorita antes de conectarnos, la doctora Alma me decía cómo están las cosas en El Salvador, yo le contaba un poquito y me decía, como en todos lados, o sea, difícil en todas partes. Y tanto en Centroamérica, en toda América Latina, en el Perú, hay un barrio del Perú aquí, y como también en Estados Unidos, en América del Norte y en otros espacios, en otros lugares, parece que los troncos de nuestras sociedades han sido cortados una y otra vez. En toda nuestra región latinoamericana, los sueños de justicia social, los esfuerzos por erradicar la pobreza, las luchas por la dignidad de los pueblos originarios, las esperanzas de paz, las democracias, han sido golpeadas por la desigualdad, por la violencia y sobre todo por la corrupción. En los Estados Unidos, comunidades de fe y también minorías que creían haber avanzado en diferentes temas como la inclusión, el respeto, la justicia racial también. Ven con tristeza cómo resurgen los discursos de odio, la intolerancia, el egoísmo. Y bueno, en general son circunstancias económicas, políticas y sociales que al analizarlas con cabeza fría nos podrían llevar a pensar de que no hay nada más que hacer, porque los procesos retroceden, los sueños se secan y parece que el futuro carece de eh, un paisaje agradable, y más parece un paisaje sin hojas ni flores. Pero ahí, en ese aparente desierto, es donde la palabra profética del Señor vuelve a recordarnos que todavía hay esperanza. Y como dice el canto del obispo argentino Federico Paura, por eso es que hoy tenemos esperanza. Que la savia del Espíritu Santo sigue obrando bajo la superficie y que la predicación también es un acto de resistencia y sobre todo de cuidado. Predicar hoy en un contexto herido, en un contexto que cada vez es más parecido, un contexto más global, también es afirmar con valentía que Dios no ha terminado su obra, porque aquel que la buena obra empezó, ha de ser fiel para completarla. Así que el cuidado profético también es acompañar al pueblo en medio del quebranto, es pronunciar palabras que curan la desesperanza y sobre todo que nos ayuda a abrazar la historia con ternura y esperanza, porque la esperanza es algo que no se nos debe de acabar. El profeta cuida cuando no se rinde, cuando predica, cuando otros callan y sobre todo cuando anuncia brotes, cuando otros solo ven cenizas. Así que como esos troncos que he descrito al principio en este devocional, que fueron cortados en ese jardín, volvieron a retoñar y volvieron a sacar esas ramitas tan lindas. Así también las comunidades de fe pueden volver a florecer. La savia de Dios no depende de las estructuras políticas, de los sistemas económicos ni de los contextos adversos. Dependen del Espíritu que sigue soplando, el Espíritu que sigue inspirando, que sigue recordándonos que la esperanza no se negocia ni se extingue. Así que hermanos y hermanas, esa esencia de la predicación como un cuidado profético debe de movernos a ser voz de ternura en medio del ruido. Hay demasiado ruido en nuestro medio. Entonces somos llamados a hacer esa voz de ternura, a hacer presencia que sana donde no, donde hay mucho dolor, donde hay heridas, y también ser anuncio de vida donde solo parece haber muerte. Así que el desafío es grande, pero el llamado es para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Así que vamos a orar a Dios para que Él sea quien bendiga a la ponente principal de este maravilloso evento que se ha organizado a través del Seminario Juan Wesley y con el apoyo también de las organizaciones que siempre acompañan este proceso.
Así que damos gracias a Dios por ello. Oremos. Dios de la vida, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues obrando, aún donde las raíces se han agotado, donde la conexión con la naturaleza se ha quebrantado, donde la muerte, el dolor, el sufrimiento viene creando efectos que nos dicen no hay más nada que hacer. Pero en ti, Señor, encontramos esperanza. Te pedimos que tú obres en nuestras vidas para que nos permitas sobrellevar las cargas que nos toca llevar, pero sobre todo ayudar a otros a llevar sus cargas, porque somos hermanos y hermanas, porque podemos construir, podemos contribuir en la construcción de tu reino con justicia y con paz. Te pedimos que nos bendigas a todos los que estamos acá y que bendigas a nuestra hermana que ha de presentarnos este tema para que sigamos desarrollando nuestro proceso reflexivo, nuestro proceso de aprendizaje y donde podamos contribuir siempre para expandir tu reino. Que tu reino se establezca en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestros países. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y en esa actitud de fe y esperanza, en medio de los tiempos que vive América Latina y el Caribe, me dijo el obispo, el obispo, ya no recuerdo el apellido ahorita, hermanos, lo siento, el obispo de la MCCA. No, en la semana pasada. Y él me dijo, no se olviden del Caribe, ¿verdad? Y mucho más los tiempos difíciles que el Caribe está atravesando. Y necesitamos estar unidos. Así que como pastores, pues somos llamados a poder poner manos a la obra. Y quizás una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos son nuestros púlpitos, por lo cual debemos capacitarnos. Créanme que me siento muy emocionada al ver a muchos comprometidos con esa misión, ¿verdad? Comprometidos con esa misión, porque el solo tema de nuestra conferencia, pues es una invitación a nuestra responsabilidad como predicadores. Así que ya no quiero seguir hablando, hermanos. Bien dicen que los pastores cuando comienzan a hablar no terminan, ¿verdad? Y ya predicó el pastor Juan de Dios y ya quiero también predicar yo. Así que, pero no. Tenemos el agrado y el privilegio de tener con nosotros a la reverenda doctora Alma Tinoco Ruiz, quien es la directora de la Casa de Estudios Hispanos de Duke Divinity y también pues es profesora de predicación de la institución que representa. Además de ser pastora y madre de 2 hermosos hijos y esposa, también agradecemos al Señor el privilegio de tenerla con nosotros para compartir este tema de gran importancia para cada uno. Así que, sin más preámbulo, Alma, este es tu tiempo. Gracias, gracias, querida hermana. Qué alegría nuevamente estar aquí con todos ustedes y en estos tiempos, ¿no? que estamos viviendo, como ya decía el obispo Juan de Dios y la pastora Marta, tiempos tan difíciles que para donde volteamos, si vemos con un poco de empatía, podemos ver el sufrimiento que existe en todos los lugares, en todos los países. Yo creo que no hay uno que se libre de algún tipo de sufrimiento, de tragedia que se esté viviendo. Y en estos tiempos difíciles, yo no sé ustedes, hermanos y hermanas, pero yo me encuentro constantemente preguntándome, ¿cuál es la misión de la iglesia en este tiempo en la historia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Cada tiempo en la historia requiere de una respuesta específica, requiere de una respuesta muy particular.
Y en este tiempo en la historia en el que estamos viviendo, mi pregunta constantemente es, ¿cuál es la misión de la iglesia en ese tiempo en la historia? ¿Cuál es el objetivo de la predicación en estos tiempos, en estas circunstancias en las que estamos viviendo? Algunos dirán que la tarea de la iglesia, y la tarea de los y las predicadoras es ser proféticos. Es algo que es bíblico, es algo que lo hemos sabido por tantos años, en la tradición cristiana, pero también lo que entendemos por profético es algo que en este tiempo es importante reflexionar. Y teniendo en mente estas preguntas de cuál es la misión de la iglesia, cuál es el rol, el objetivo de la predicación en este tiempo en la historia, los voy a invitar a que reflexionen conmigo sobre algunos aspectos. Voy a compartir ahora, si tengo autoridad para compartir, autoridad, me dan ese privilegio. Vamos, No lo tengo todavía. vamos a ver. ¿Ahora? ¿Lo tiene? Parece que sí. You got the power. Tengo el poder. ¿Pueden, sí pueden ver? Sí. Am, y algunos de los aspectos que me gustaría que reflexionemos juntos en esta tarde es la predicación como cuidado profético, la naturaleza de la predicación, la realidad de las heridas en nuestras comunidades, heridas traumáticas, y la importancia de que los predicadores y predicadoras sanemos nuestras propias heridas y prácticas de una predicación que provee cuidado profético. Es muy ambiciosa la presentación, parece que me voy a tomar un poquito más del tiempo que me han asignado, pero la verdad que me emociona mucho que hablemos de esto, me da mucha alegría que tantos de ustedes sean conectados porque realmente creo que es un tema importante que tenemos que reflexionar juntos. Alguien puso ahí en el chat que está interesado en aprender juntos y sí, es un momento para no estar aislados, es un momento para estar en comunidad, es un momento para poner nuestras almas y nuestras mentes juntas, ya que no podemos estar en presencia física, pero sí podemos estar en espíritu, en alma, en mente conectados y poder aprender juntos y enfrentar estos tiempos juntos y juntas. Como hemos hablado ya, el tema de esta presentación es la predicación como cuidado profético. Y este viene de ¿cómo podría decirlo? Una palabra en inglés que el predicador y profesor de homilética Dale Andrews nombraba prophetic care, cuidado profético. A mí me fascinó porque yo creo que esto explica muy bien cuál debe de ser el enfoque de nuestras predicaciones, especialmente cuando nuestras comunidades están experimentando tanto sufrimiento, ansiedad, miedo y heridas traumáticas. Pero, ¿qué entendemos usualmente como predicación profética? Me encantaría que pudiéramos tener más tiempo y escucharlos y compartir. No tenemos el tiempo ahora, pero les voy a pedir que tengan en sus mentes esta pregunta. ¿Qué entendemos como predicación profética? Usualmente la entendemos como una predicación que nombra el pecado sistemático y comunitario y en ocasiones también el pecado individual. No, no es raro ver escuchar a algunos predicadores y predicadoras que cuando se enteran que los hermanitos hacen algo y lo traen al sermón, ¿no? Y lo nombran ahí y dicen, este es una predicación profética. Así es que eso es lo que usualmente entendemos. Es común que personas entiendan
como un predicador o predicadora profética a una persona que no hace más que señalar, juzgar y denunciar lo malo que hace la gente. Sin embargo, ser un profeta significa hablar en nombre de Dios, significa conocer el corazón de Dios, significa conocer el sentir de Dios y sentir con Dios. Y si Dios denuncia el pecado, eso es cierto, Dios denuncia el pecado, pero Dios también se preocupa por la salvación holística de la gente. Dios quiere que la gente, que sus hijos e hijas experimenten sanidad holística. Sanidad no solamente del espíritu. La sanidad holística es la sanidad del espíritu, el alma, la mente y el cuerpo. Por lo tanto, hablar en nombre de Dios, cuando predicamos, predicar proféticamente, quiere decir que en nuestros sermones debemos ayudar a las personas a sanar su espíritu, alma, mente y cuerpo. Sí, no significa que nuestras palabras van a sanar automáticamente a las personas, pero que por lo menos las vamos a acompañar en ese proceso de sanidad. Una persona que sana sus heridas difícilmente va a herir a los demás. Cuando predicamos y lo que entendemos usualmente como una predicación profética, ¿no? Es señalar al pecador, señalar y nombrar al pecador y su pecado. Y es importante nombrar aquellas cosas que están dañando a los demás. Pero yo creo que es un momento de entender que esa persona que está hiriendo a otros es una persona herida también. Y que es importante hablar y predicar un mensaje que ayuda a las personas a experimentar sanidad. Déjenme decirle lo que está pasando aquí en Estados Unidos, que yo sé que lo han escuchado y saben porque obviamente están informados y tienen tanta gente de sus comunidades acá pasando por lo que se está viviendo. Como saben, el odio, el rechazo hacia los inmigrantes por parte de muchas personas es simplemente indescriptible, es difícil de creer. Y una de las cosas más tristes es que muchas de esas personas que dicen que todos los inmigrantes somos violadores, somos delincuentes, venimos aquí a dañar, muchas de ellas son cristianas y cristianos, o al menos así se entienden. Y muchos de ellos son predicadores y predicadoras. Entonces es difícil para nosotros como líderes cristianos vivir en este ambiente en el que aquellos que tú entiendes y ves como tus hermanos y como tus hermanas son los mismos que te señalan como un delincuente, como alguien que no merece estar aquí. Y más sin embargo, algo que yo he pensado mucho es que ese odio, esa retórica tan horrible que se usa para hablar de las personas inmigrantes no puede venir de ningún otro lugar más que de un alma y un corazón herido. Así es que predicar proféticamente es buscar también la sanidad de las personas, porque las personas van a dejar de herir a otras. Dejamos de herir a otras cuando encontramos la sanidad y la armonía. Si queremos cambiar, que realmente este mundo cambie, que realmente el pecado, las personas que están cometiendo, dañando a otras personas, dejen de hacerlo, debemos de buscar y ayudar a la gente a experimentar sanidad, porque una persona herida hiere a otros. Así es que lo profético y el cuidado pastoral están intrínsecamente unidos, son intrínsecamente unidos. Al proveer cuidado pastoral en nuestros sermones, estamos siendo proféticos porque ayudamos a la sanidad y a la transformación
de los hijos e hijas de Dios, resistiendo los poderes de opresión que quieren mantener a la gente oprimida y sin esperanza. La Biblia no se predica en abstracto. Debemos leerla desde la realidad del pueblo y dejar que esa realidad nos revele nuevas verdades del texto. Así evitamos interpretaciones que justifican la opresión y proclamamos la escritura como palabra viva para el aquí y el ahora. Palabra viva para la realidad que nuestra comunidad está viviendo. Y a mí, mis hermanos y hermanas del Salvador tienen a un profeta a una persona que proveía ese cuidado pastoral en sus homilías, que es San Oscar Romero. A los que me conocen saben que soy una persona que valora mucho y atesora mucho esas homilías, porque ahí he encontrado un ejemplo de proveer cuidado profético en nuestros sermones. En sus homilías, Oscar Romero denunciaba las injusticias y al mismo tiempo acompañaba el dolor del pueblo. En sus predicaciones, él provee cuidado profético, porque en ellas él consuela y confronta, sana y denuncia al mismo tiempo. Lo que hizo de Romero un predicador tan profético y pastoral fue su capacidad de escuchar claramente la voz de Dios, tanto a través de la escritura como del pueblo que sufría, y dejar que ambos se iluminaran mutuamente con la luz de Cristo que habita en ellos. Esto sugiere que si reconocemos únicamente la luz de Cristo que proviene de la escritura y dejamos que ilumine las circunstancias concretas del pueblo, normalmente intentamos cambiar su realidad de manera intelectual y adaptándola a lo que la escritura dice. Mas, sin embargo, cuando también reconocemos la luz de Cristo que surge de las circunstancias concretas del pueblo y dejamos que ilumine la escritura, nuestra comprensión e interpretación de la escritura se ven influidas por esa luz. Y eso puede abrir un diálogo honesto entre la escritura y las experiencias de vida del pueblo. Al reconocer la luz de Cristo que proviene tanto de la escritura como de la realidad del pueblo, Romero pudo dar voz al sufrimiento de la gente. Sí, el llamado que tenemos ahora como predicadores y como predicadoras en este tiempo en la historia que es tan desafiante para la iglesia de Cristo es poder escuchar la voz de Dios a través de la escritura y también a través de las circunstancias que vive nuestra comunidad. Dios nos habla, Dios nos habla en este tiempo en la historia también. Dios nos habla a través de la gente con la que caminamos esta jornada de fe. Y debemos escuchar esa voz de Dios en la escritura y la voz de Dios a través de la gente y ponerlas en conversación y preguntar qué se están diciendo la una a la otra. ¿Cómo se están informando la una a la otra? ¿Cómo se están iluminando? El escuchar la voz de Dios y poner atención a la voz de Dios a través de las experiencias de la gente de nuestra comunidad nos va a ayudar a leer la escritura y a entender la escritura con otra perspectiva y de una manera que hable directamente a las circunstancias que nuestra comunidad experimenta. Así es que la naturaleza, por lo tanto, la predicación no es solo acerca de Dios. La predicación no es simplemente información ni descripción teológica abstracta. No es solo decirle a la gente cosas sobre quién es Dios, sino en nombre de Dios. La predicación es un acto de representación. Hablamos en nombre de la presencia, el carácter y la voluntad de Dios.
El predicador se convierte en instrumento del mensaje divino. Y también es en nombre del pueblo de Dios. La predicación también es un acto de representación del pueblo de Dios. La predicación debe buscar el bienestar, la justicia y la sanidad de la comunidad. Y debe estar enraizada en la experiencia vivida del pueblo y tener como fin servirle, no distanciarse de él. Por eso me parece muy acertada la explicación que ofrece el Papa Francisco sobre el rol del predicador. Aunque él se refiere al predicador en masculino, este rol también corresponde a las predicadoras. Estamos de acuerdo todos, espero. Levanten su mano. Am, por eso añadí la referencia explícita a ellas en su definición. Él dice que los y las predicadoras son facilitadores de diálogo entre Dios y el pueblo. Los predicadores y predicadoras somos comunicadores e intérpretes en ambos sentidos. Alguien que da testimonio tanto de Dios como del pueblo. Pues un predicador y predicadora necesita contemplar la palabra, pero también debe contemplar a su pueblo. Necesita ser capaz de vincular el mensaje de un texto bíblico con una situación humana, con una experiencia que clama por la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, el predicador y predicadora necesita conocer íntimamente el corazón de Dios, así también como el corazón de la comunidad, para poder ayudarles a tener un diálogo fecundo durante la homilía. Ahora, quiero aclarar que esto no significa que Dios y su pueblo siempre necesiten intermediarios para hablarse mutuamente. Todos sabemos que no es así, pero en ocasiones necesitamos que alguien nos ayude a iniciar esa conversación con Dios. Y así después, cada uno pueda elegir cómo seguirá esa conversación con Dios. Les voy a dar un ejemplo que me imagino que a algunos de nosotros ya nos ha pasado. Cuando discernimos que es importante predicar sobre el perdón, ¿no? Por lo general, hay alguna persona en nuestra comunidad que necesitaba tener esa conversación con Dios, pero se le hacía muy difícil hablar honestamente con Dios sobre la necesidad de perdonar o de ser perdonado. Cuando nosotros iniciamos ese diálogo en la predicación, estamos ayudando a esa persona a que después de la predicación continúe esa conversación con Dios. Y entonces ya pueden salir de ahí y continuar esa conversación. Por eso yo digo que el sermón tiene vida. Y la vida del sermón inicia desde el momento en el que preparamos esa predicación. Por eso es importante el tiempo que invertimos en preparar la predicación. Hermanos y hermanas, por favor, no usen AI, ChatGPT, todo eso que es la inteligencia artificial y todas esas herramientas que ahora existen. No lo hagan. El preparar la predicación realmente es un momento sagrado, porque en ese momento vamos a la escritura buscando escuchar la voz de Dios ahí, pero también traemos con nosotros la voz de Dios a través de nuestra comunidad, de lo que nuestra comunidad nos ha compartido. Entonces ahí inicia la vida del sermón. Cuando buscamos la guía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe para poder iniciar esa conversación entre Dios y su pueblo y su gente. Es un trabajo muy, muy especial el que tenemos, un llamado muy especial y de mucha responsabilidad, porque venimos a la escritura, venimos a preparar ese sermón, como les dije, buscando estar cerca del corazón de Dios y entender el corazón de Dios, así como también el corazón de la gente. Y de ahí predicamos el sermón en el momento de la predicación, pero el sermón no muere ahí. La vida del sermón sigue porque la gente se lleva eso
y sigue pensando en ello y sigue teniendo esa conversación con Dios. Ahora, al conocer la gente, el detenernos a conocer y a escuchar lo que nuestra comunidad está experimentando, es también importante tener conocimiento sobre las heridas traumáticas y sus efectos y consecuencias en las personas, en los miembros de nuestra comunidad. Últimamente hablamos mucho sobre el trauma y yo creo que es importante, que es algo que se ha entendido y que se ha entendido que las heridas traumáticas realmente tienen efectos y consecuencias no solamente en la mente como antes se creía, pero en todo el ser, en lo espiritual, en el alma, en el mente y en el cuerpo también, en todo. Así es que por eso necesitamos esa sanidad holística del alma, mente, cuerpo, espíritu. Para poder facilitar el diálogo entre Dios y la comunidad, debemos escuchar a nuestra comunidad y escuchar detenidamente. Hay un librito de homilética, un manual que dice que escuchar es una forma de oración, la mejor forma de oración para un predicador y una predicadora. Al escuchar, debemos buscar escuchar a Dios, tener esa oración. También debemos entender sus heridas traumáticas, las cuales no son conceptos abstractos, sino realidades que se sienten, que duelen y que marcan la vida. Generalmente se piensa que el trauma es que una persona experimenta es un trauma individual, ¿no? Alguien experimenta una herida y lo que hacemos es, una herida traumática, mandar a esa persona sola a recibir ayuda, a recibir terapia, a ir con consejeros. Sin embargo, es importante entender que el trauma siempre es colectivo. El psicólogo social y padre jesuita Ignacio Martín Baró afirma que uno de los supuestos más engañosos es tratar el trauma únicamente como una herida personal. El trauma nunca es simplemente o solamente personal. En realidad, siempre vive en la red de relaciones entre familias, comunidades y sociedades. Cuando una persona sufre heridas traumáticas, todas las personas alrededor de esa persona son afectadas. Y usando el lenguaje bíblico, ¿cómo me encantaría tenerlos aquí en persona, que pudiéramos tener esto en conversación y preguntarles, a ver, ¿qué pasaje bíblico nos habla de esto? Bueno, yo creo que todos nos sabemos este pasaje en 1 Corintios 12 al 26, que dice que si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás miembros también sufren. Esto es algo bíblico, así es el trauma. Si una persona experimenta una herida traumática, todas las personas que están cerca de esa persona también la experimentan de alguna manera, también son afectados por ella. Así es que la salud mental es un asunto de relaciones sociales entre personas y entre grupos, las cuales pueden provocar crisis, según el caso, dentro de un individuo o una familia, en el interior de una institución o en toda una sociedad. Martín Baró no está diciendo que debemos de ignorar las raíces personales de la salud mental, pues al hacerlo estaríamos tratando de simplificar un problema tan complejo como la salud mental. Pero más bien, él enfatiza que sería esclarecedor ver la salud o la enfermedad mental no de dentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. No como el resultado del funcionamiento interno de un individuo, sino como la manifestación en una persona o en un grupo del carácter humanizante o alienante de un marco de relaciones históricas. Y aparte de las heridas que experimentamos personalmente, la mayoría de nuestras comunidades han experimentado trauma histórico o heridas del alma. Me gusta más ese concepto de heridas del alma,
como el psicólogo Eduardo Durán nos dice que las comunidades nativas americanas le llaman. Las heridas del alma o trauma histórico son las heridas acumulativas que se transmiten a lo largo de generaciones. En nuestras comunidades podemos rastrear esas heridas del alma hasta su origen en la invasión de los pueblos de Abya Yala, hoy llamada América Latina. Hace ya más de 500 años de aquel proceso histórico que transformó profundamente las estructuras políticas, sociales, culturales, espirituales de nuestras comunidades. Más de 5 siglos de dolor, resistencia y esperanza, donde las heridas de la colonización aún se sienten en nuestras comunidades. Y nombro esto, hermanos y hermanas, porque vamos a hablar más adelante qué importante es nombrar, reconocer y validar las heridas traumáticas. Y no podemos, y el sufrimiento de nuestras comunidades, y no podemos ignorar esa herida histórica, esas heridas del alma que se nos ha pasado generación tras generación, que nunca hemos metabolizado y enfrentado y que por eso nuestros pueblos siguen viviendo las consecuencias. La violencia, la opresión, son consecuencias de esas heridas del alma que no han sido sanadas. El ver al ser humano como un objeto y poder deshacerse de él sin tener consideración, esa es consecuencia de las heridas del alma que nuestras comunidades han experimentado. Por eso es que digo que la colonización aún se siente, porque la herida sigue viva. Haciendo aún peor la herida, muchas de nuestras comunidades han experimentado trauma colectivo causado por desastres naturales o provocados por el ser humano, que han desgarrado los lazos que sostienen la vida comunitaria. Cuando estas heridas no se metabolizan, no se procesan con honestidad, las consecuencias y efectos de estas heridas se pasan a nuevas generaciones, creando trauma intergeneracional. El trauma intergeneracional explica cómo estas heridas se transmiten a través de la cultura, los patrones familiares e incluso la biología. La investigación en epigenética confirma que el estrés y el trauma pueden alterar la expresión genética, pasando literalmente bajo la piel a hijos y nietos. Haciendo la herida aún más profunda, muchas personas en nuestras comunidades experimentan el estrés traumático continuo. No se trata solo de un evento pasado, sino de una exposición constante a la violencia, la discriminación, el desalojo. Están expuestos a un estrés traumático continuo. Las heridas no sanadas se incrustan en familias y culturas, a veces disfrazadas como rasgos personales, rasgos de personalidad o costumbres culturales. Hay un psicólogo que se apellida Manakem, que les llama normas culturales torcidas. Y ahora sí, para descansar un poquito de escuchar mi voz, que yo creo que ya los cansé un poquito, les voy a pedir que en el chat, en la conversación, compartan cuáles son algunas de esas normas culturales torcidas que existen en nuestras culturas y que las hemos pasado de generación en generación, pero que en realidad son el resultado de heridas traumáticas, de heridas del alma, de heridas que se han vivido en nuestros pueblos, países, comunidades. La culpa, comparten. ¿Hay alguna otra normas culturales torcidas? El machismo también.
el pensar que lo que sufrimos lo tienen que sufrir otros, el abuso, ujú, la enemistad con aquellos que son diferentes. El feminismo, está interesante esa. Es la primera vez que escucho eso. Comunidad, me gustaría escuchar más. La baja autoestima, la violencia familiar y que se ha normalizado en algunas culturas, en algunas comunidades, la violencia familiar. Al pensar que ser pobre es casi designio de Dios. Ujú. Y ese también es una herida que la iglesia ha causado, porque esa ha sido una enseñanza dentro de la iglesia. Carga tu cruz, ¿no? Que esa es la voluntad de Dios. Que también ese es otro tema que amerita otra conferencia, otra charla. Patrones invocados como imitar o seguir estos como abuso, violencia, sentimientos de superioridad o inferioridad, pobreza instaurada como pecado, sentirse superior a otros, sí. Y, y el alcoholismo, que está tan arraigado en tantas de nuestras comunidades, también es una de ellas que decimos, ¿no? O en las familias mismas. Es que en nuestra familia somos bien alegres. Sí, nada tiene de malo ser alegres, nada tiene, Dios quiere que seamos alegres, pero cuando solo lo hacemos cuando estamos bajo la influencia del alcohol y que se ha normalizado tanto, y que ha causado tanto daño, ese es un problema. Yo creo que si vamos, por ejemplo, también a pensar en nuestras propias familias, ¿cuáles son algunas de esas normas torcidas que decimos, es que en nuestra familia somos así, pero si nos sentamos a pensar y analizar, son muchas veces el resultado de heridas traumáticas, de que se han pasado, que no se han sanado am, y se pasan de generación en generación. Sí, miedo y el control. Están compartiendo más cosas. Gracias, mujeres adultas, solteras, es fracasados, solteronas, sí se siente, ajá. Esa es la otra cosa, ¿no? El entender eso. Muchas gracias por compartir. Y yo creo que todos podemos identificar eso, como les decía, en la familia y también en la iglesia, como la que nombraron, que la iglesia ha sido una de las fuentes de las causas que ha causado, ha hecho esta herida aún peor. Así es que como dice el psicólogo Bessel van der Kolk, si las sociedades no procesan su trauma, lo reproducen cíclicamente, generando más violencia y más heridas. Nuestras comunidades son muy fuertes y siguen adelante a pesar de todo, pero ciertamente esto no significa que sus cuerpos escaparán de las consecuencias del gran esfuerzo que hacen para seguir adelante. En realidad, tarde o temprano, el cuerpo nos va a pasar la factura. Es muy cierto que la gente latinoamericana es increíblemente resilientes. Ah, y esa resiliencia muestra una fortaleza increíble. Pero también es cierto que la resiliencia no borra el dolor. Aunque la resiliencia nos ayuda a enfrentar los desafíos, la resiliencia no es lo mismo que la sanidad. Escondidas bajo la resiliencia, las heridas permanecen y la sanidad sigue siendo necesaria. Seguimos siendo seres humanos necesitados de sanidad. Como pastora, lo he presenciado en mi comunidad. La gente sigue esforzándose a seguir caminando hacia adelante una y otra vez, sin tomar el tiempo de reconocer y cuidar de sus heridas hasta que finalmente sus cuerpos colapsan. Llega un momento en que ya no pueden seguir más, en que ese trauma, esas heridas abiertas que no le dieron la atención que necesitan, le pasan la factura y todo su ser lo siente, incluyendo su cuerpo. Por eso cuando predicamos en nuestras comunidades, hablamos a una comunidad, generalmente la mayoría de nuestras comunidades, en la que un gran número de personas han sido marcadas por la injusticia y por traumas colectivos e históricos que atraviesan generaciones.
Y para poder predicar una predicación que provee cuidado profético, debemos de tener conocimiento de la realidad de esas heridas que aún permanecen abiertas y que no han sido tratadas, que no han sido atendidas. Yo no les estoy diciendo que seamos consejeros, que seamos expertos, yo no lo soy, pero como predicadores y como predicadoras tenemos la obligación de informarnos de esas heridas traumáticas y de los efectos que tienen en el alma, el espíritu, la mente y el cuerpo de las personas para poder predicar y de lo importante que es facilitar la sanidad, nombrando, reconociendo y validando el dolor que esas heridas causan en las personas, para así proveer el espacio, crear el espacio para que las personas inicien, por lo menos inicien ese proceso de sanidad. Ahora, estoy hablando de las comunidades, de nuestra gente a la que predicamos, pero es importante entender que nosotros como predicadores y predicadoras somos parte de esa comunidad. Somos también seres humanos que también sufrimos heridas y que es esencial que atendamos esas heridas, que las cuidemos, que le demos el tiempo. Yo no digo que tenemos que estar completamente sanos para poder predicar o ser pastores o pastoras, pero sí es esencial que seamos conscientes de esas heridas que tenemos abiertas, de esas heridas que necesitan atención y que le demos esa atención. Ah, un teólogo, Henry Nouwen, nos recuerda en el libro El sanador herido, dice, tu propia alma debe estar sanada para que puedas atender al paciente, en este caso, al hermano, a la hermana que se presenta con heridas del alma. Y si nuestra alma no está sanada, por lo menos, hermanos y hermanas, estar consciente de cuál es esa herida y la atención que esa herida necesita. Porque si no atendemos nuestras propias heridas, esas heridas no tratadas pueden desbordarse sobre la comunidad y sin querer podemos herir a nuestra comunidad. Por esta razón, la tarea del predicador y la predicadora incluye prácticas espirituales y contemplativas, la oración, la consejería, el ejercicio, el descanso, el autoconocimiento, el tener una comunidad de hermanos y hermanas con las que podemos confiar plenamente y podemos confiar nuestras heridas y recibir ese cuidado también pastoral que necesitamos. Y esto no es un lujo, esto no es, ay, si tengo tiempo. Esto es una necesidad y es una obligación. Es una disciplina pastoral necesaria. Solo cuando cuidamos de nuestras heridas podemos estar realmente presentes ante las heridas de los demás. Y todo esto que está sucediendo en el mundo ahora es algo que también nos hiere. Por lo tanto, también necesitamos nosotros atención, más aún las cosas que pasamos individualmente. Y ya me llegó el tiempo, hermana, y no he terminado con mi ponencia. Ah, quiero ver cómo estamos. ¿Cuánto tiempo más tengo para saber qué corto? Estamos bien, porque está interactuando con ellos y lo que necesitamos era un tiempo para que ellos también pudieran compartir algo. Ok, entonces lo voy a incluir aquí. Lo voy a incluir aquí, lo que, para Perfecto. seguir. Ah, bueno, otro es que este tema es tan amplio que es imposible hablarlo así tan corto, ¿no? Yo creo que todos conocemos de 2 Corintios 5:17. Y les voy a pedir que en el chat también me pongan, cuando predicamos de este pasaje, ¿qué usualmente predicamos? Rápidamente, una palabrita. ¿Qué es lo que predicamos? Yo me imagino que la mayoría de los que estamos aquí hemos predicado de 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Esta promesa, bueno, te les digo, todas las cosas son hechas nuevas. Bueno, me dicen que la vida nueva, el nuevo nacimiento, el pasado, renacer, ujú, es usualmente, ¿no? Lo que nueva conducta, ujú. Pues bien, este pasaje suele traducirse en mensajes que prometen a las personas que si aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, serán salvas. Y eso también, ¿no? Nos dice en Romanos 19. eh, Usualmente los sermones predicamos se convertirán en una nueva persona aquí en la tierra, experimentarán una nueva creación, todo lo viejo pasará y cosas nuevas vendrán. Y alguien más dice por acá, dejar atrás nuestra vida anterior, optar por una mejor vida. Sí, sí, usualmente predicamos de eso, ¿no? Que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero es importante, por eso es que digo que es importante entender cómo las heridas, los efectos y las consecuencias y cómo afectan al ser humano cuando, cuando las personas han sufrido heridas traumáticas. Porque si bien es cierto, 2 Corintios 5:17 es una promesa poderosa, llena de esperanza, que ha traído consuelo a muchas personas. Pero para otras, especialmente aquellas que viven con heridas profundas, este versículo puede parecer incompleto, quizás incluso difícil de creer. ¿Qué pasa cuando alguien ha entregado su vida a Cristo, pero sus heridas no simplemente pasan automáticamente o milagrosamente? Yo sé que hay muchas personas que sí han experimentado ese cambio milagroso, que de un día para otro se sienten y experimentan una nueva vida. Pero cuando yo les digo que es importante escuchar la voz de Dios en la escritura, y también escuchar la voz de Dios a través de la gente. Es que es porque es importante y ver cómo se comunican y cómo se iluminan a unas a otras. Es porque yo como pastora escucho la voz de Dios a través de este versículo y de esta promesa. Y cuando escucho la voz de Dios a través de la gente que está todavía lidiando con esas heridas abiertas, esa realidad que la gente vive me ayuda a ver este pasaje, sí como una promesa, pero también como una promesa que para algunas personas puede tomar tiempo, que para algunas personas es un proceso, especialmente para aquellas que han experimentado heridas traumáticas. ¿Qué pasa cuando el dolor del pasado sigue saliendo a la superficie día tras día? ¿Cómo sucede cuando el trauma no es sanado? Para las personas que han vivido traumas individuales o colectivos como el abuso, la opresión, la violencia o el abandono, la promesa de una transformación inmediata puede sentirse lejana. El trauma tiene una manera de quedarse con nosotros. Aunque muchas personas experimentan una transformación profunda a través de Cristo, la realidad para otras es más complicada. Muchas otras necesitan un acompañamiento y experimentan un proceso mucho más largo para experimentar esa sanidad. Para algunas personas, las heridas traumáticas no desaparecen solo porque hemos dicho una oración o hemos entregado nuestro corazón a Dios. Para algunas personas, esas cosas viejas no desaparecen mágicamente, permanecen surgiendo de formas que interrumpen sus vidas, relaciones e incluso su fe. Y es muy importante entender que esto no se debe a que su fe sea débil. Lo vuelvo a repetir. Cuando una persona necesita más acompañamiento o el proceso para sanar es más largo, no significa que su fe sea débil, porque eso también ha dañado mucho a la gente dentro de la iglesia. Si no eres sana,
es porque no tienes fe, es porque tu fe es muy débil. Pero no, es porque el trauma impacta todo el ser, el alma, espíritu, mente y cuerpo. Así que la sanidad toma tiempo. Para la mayoría de las personas, la sanidad toma tiempo y a veces requiere más que oración. También requiere apoyo, cuidado y un trabajo intencional para procesar el dolor y atender las heridas abiertas. Como cristianos es importante aferrarnos a la esperanza de 2 Corintios 5:17, reconociendo también que para la mayoría de las personas la sanidad es un camino largo. Por lo tanto, es importante enfatizar dos elementos en nuestras predicaciones que nosotros, los predicadores y predicadoras, debemos de encarnar. Voy a hablar brevemente de ellos porque ya no tengo tiempo, pero dos de estos elementos, uno es la gracia y la empatía. La gracia y la empatía. Expertos en trauma dicen que el trauma no es lo que nos ocurre, sino lo que guardamos dentro en ausencia de un testigo empático. Hermanos y hermanas, para predicar una predicación que provee cuidado profético, es importante entender que nuestras predicaciones no deben de ser esas armas que a veces utilizamos para apuntar y señalar, ¿no? Con nombrando y todo el pecado y señalando todo el tiempo. Es importante que muestren empatía, tratando de entender lo que la gente está necesitando y cuál es esa conversación y esa palabra de sanidad que necesitan. Es importante que nuestros sermones sean un bálsamo para las heridas abiertas, que a lo mejor no van a lograr curar completamente, pero por lo menos van a dejar un hermoso aroma y van a tratar esas heridas, van a empezar a proveer un cuidado para esas heridas. Eh, Me imagino que todos recuerdan el versículo de Mateo 26, del 36 al 46, cuando nuestro amado Jesús está en el huerto de Getsemaní. ¿Qué está pasando Jesús en ese huerto de Getsemaní? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué creen ustedes? No voy a leer el pasaje porque para ahorrar tiempo, pero confío en que todos nos acordamos de ese pasaje. ¿Quién me puede compartir? ¿Qué es lo que está experimentando Jesús? Ansiedad, dolor, sufrimiento, angustia, miedo. Ujú. Se está lamentando por lo que sabe lo que viene, no lo que va a experimentar. Esa angustia y algunas personas dicen, y yo creo que es cierto, que está sufriendo un ataque de ansiedad. ¿Y qué le dice a sus discípulos? ¿Qué les dice a los 3 discípulos que le pidió que lo acompañaran? ¿Qué les dice? Oren conmigo, quédense, manténganse despiertos. No les pidió que resolvieran la situación ni que cambiaran el desenlace, él sabía lo que venía, pero anhelaba su presencia y su compañía en medio de su sufrimiento. Jesús deseaba que sus discípulos lo acompañaran en su aflicción, su acompañamiento. Ante una realidad cruel e inmutable, lo que más necesitaba no eran soluciones, sino empatía y solidaridad. Quería que se quedaran despiertos y oraran con él. A veces los que más necesita una persona no son palabras, sino alguien que permanezca despierto con ella. Y al permanecer despierto, también proveemos espacios de lamento colectivo. Algo que yo valoro muchísimo en los sermones de Oscar Romero es que al nombrar la realidad que la gente del Salvador, especialmente las personas que estaban siendo oprimidas,
y sufriendo persecución, sufrían, estaba proveyendo un espacio de lamento colectivo, nombrar, reconocer. Estamos proveyendo ese espacio donde nos podemos acompañar, mantenernos despiertos los unos para los otros. Y eso me recuerda, obviamente, a los salmos que son lamentos, algunos de ellos, los salmos de lamento, que proveen esa oportunidad de lamentar, de ser honestos, de nombrar esas heridas y de lamentar en comunidad. Como también me recuerda a las costumbres que tenemos, la costumbre que tenemos en Latinoamérica de velar cuando un ser querido muere, usualmente en nuestras casas, al menos así se usaba más antes, en nuestras casas. ¿Y qué hacemos? Tenemos ese lamento colectivo toda la noche. Nos mantenemos despiertos para acompañar a nuestros vecinos, a nuestros familiares que están sufriendo por la muerte de un ser querido. Nos mantenemos despiertos para ellos. Y eso es lo que nuestra predicación debe de hacer. Hay una psicóloga que dice que nosotros somos nuestra propia medicina, que nosotros somos la medicina humana. Y en este momento, hermanos y hermanas, en la que hay tanto sufrimiento, tanta angustia, tanto heridas traumáticas continuas a las que están expuestas nuestras comunidades, es importante que entendamos que somos la medicina humana, que es importante proveer espacios de lamento colectivo en nuestra predicación, una predicación que tenga gracia, empatía, una predicación que sea un bálsamo que provea sanidad para las heridas. Y eso, hermanos, esa es una predicación que provee cuidado pastoral. Muchas gracias. Y cuidado profético. Bien, muchísimas gracias, doctora. Agradecemos todo lo compartido con nosotros. Tenemos las 7:18 acá en Centroamérica. Hermanos, no sé si tengan alguna pregunta. Vamos a dejar que la doctora pueda elegir al menos 2 para contestar. Así que pueden dejarlas ahí en el chat, por favor. Y de ahí vamos a retomar 2 para poder tener una reacción a esta ponencia que tantos desafíos nos ha dejado en esta noche. Así que si ustedes pueden escribir en el chat alguna pregunta que tengan, pues la doctora estaría contestando alguna de ellas antes de finalizar. ¿Alguna pregunta? Sí, Clarito como el agua, ¿verdad? O no, como decimos siempre, o no entendieron o está muy claro. Sí, bueno, aquí hay una. A lo mejor, bueno, ¿cómo hacer con las personas que no reconocen sus heridas y no se dejan ayudar? Ese es un muy buen punto, ¿no? Yo creo que lo que podemos hacer es, no podemos presionar a nadie, pero sí podemos acompañarlos y esperar y orar que algún día estén listos para reconocer esas heridas. Pero yo creo que también pensar en que y confiar de que el Espíritu Santo a través de la sermón y a través de las enseñanzas en las iglesias va a poder guiar a esas personas. Debemos de ser muy pacientes y no esperar que todos experimenten o entiendan las cosas o inicien su proceso de sanidad al mismo tiempo. Porque algunas de esas heridas, como les decía, son intergeneracionales. Algunas de esas heridas han estado en las personas, en las familias, pues, de generación en generación, y a veces es difícil identificarlas. Entonces, tenemos que mantenernos despiertos, orando por ellas, acompañarlos
y esperar en Dios de que el Espíritu Santo les ayude a discernir cuáles son esas heridas. Yo creo que algo importante es que tenemos que entender es nuestro rol como acompañantes, como los discípulos, ¿no? Como ya les decía, mantenernos despiertos y estar acompañándonos en oración. Am, ¿Cómo hacer que este camino de la sanidad sea más corta? Ay, qué rico sería poder tener una varita mágica y decir, no, sana o para uno mismo. Eh, los procesos que tenemos que vivir son los procesos, pero déjame decirte que la sanidad, entre más pronto iniciemos el proceso, mejor. Entre más pronto iniciemos el reconocer cuál es esa herida y el recibir la ayuda que necesitamos, porque es importante entender que estamos interconectados como seres humanos. No podemos solos con esto. Necesitamos de nuestros hermanos, nuestras hermanas, necesitamos de comunidad. Estamos interconectados y hemos sido creados para vivir de esa manera. Como les decía, somos la medicina. Entonces, quisiera tener una varita mágica y decir, esta es la clave, pero somos tan únicos y nuestras experiencias tan únicas que nuestros procesos también son especiales y cada uno tenemos un proceso especial, tal como nuestras experiencias de vida y nuestras heridas lo son. Así es que yo no tengo una varita o una clave para eso, pero sí es importante. Yo creo que desde que reconocemos la herida, el proceso de sanidad empieza. ¿Cómo pueden las congregaciones incorporar ese tema de los traumas colectivos? No es usual tratar esos temas en la congregación. Gracias por esa pregunta. Am, yo creo que es importante, me gusta que me dijiste trauma colectivo, porque cuando hablamos de trauma colectivo es algo que todos vemos en la comunidad, que está pasando a todos, que estamos expuestos a eso. Es diferencia a aquellas cosas que una persona está viviendo individualmente, pero que afecta a la comunidad. Como ya les había dicho, ningún trauma es simplemente individual, también es colectivo. Pero es importante el nombrar las cosas. Yo creo que uno de las cosas que ha hecho que en las iglesias no, no estemos dispuestos a iniciar ese proceso de sanidad y no reconozcamos estas heridas abiertas es porque nos rehusamos a nombrar la realidad. No, todo está bien, Dios nos bendice, Dios nos ama, Dios nos protege, todo está bien. Cuando en realidad la gente está sufriendo. Entonces, otra vez, vuelvo a los sermones de Romero. Romero nombraba las personas que que habían sido desaparecidas, asesinadas, torturadas, que habían encarcelado a sus familias. Inclusive en algunos sermones describe los testimonios de cómo fueron torturados. Y él decía, esto no es aparte de la homilía, esto es parte de la homilía, porque esta es la realidad que el pueblo está viviendo. Y Dios también nos habla desde esa realidad. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos ha fallado como iglesia es no nombrar la realidad porque tenemos miedo. Miedo de que cuando nombramos la realidad se puede entender a falta de fe o a falta de esperanza. Pero la verdadera esperanza nace cuando somos honestos sobre la realidad que estamos experimentando. La esperanza que no está basada en la realidad, hermanos y hermanas, lamento decirle, es una esperanza superficial. La esperanza real nace cuando enfrentamos esa realidad. Y de ahí nace la verdadera esperanza. No les hacemos bien a nadie si no estamos nombrando las realidades que estamos experimentando. Una de las cosas, por ejemplo, que esto es algo que se tiene que tener mucho cuidado cuando se habla y se tiene que hacer
con mucho tacto, con mucha cuidado, porque tenemos que tener cuidado de no dañar a los demás. Pero déjeme decirle, por ejemplo, un pasaje bíblico de Efesios donde dice que los hijos obedezcan a los padres, ¿verdad? ¿Recuerdan ese? Los hijos obedezcan a los padres. Uno de mis estudiantes predicó sobre ese pasaje bíblico y terminó la predicación diciendo, así es que siempre obedezcan a sus padres porque ellos tienen siempre la razón y Dios quiere que seamos obedientes a los padres por sobre todas las cosas, ¿no? Algo así. Ay, ¿qué nos dice la realidad? ¿Qué nos dice la realidad sobre muchos de los madres y padres? ¿Qué nos dice? Rápidamente, alguien que me pueda decir. No siempre los padres actúan de la mejor manera ni piensan de la mejor manera. Y gracias, hermana Elizabeth. Sí, y pastora Elizabeth. Y la realidad es que la estadística muestra que la mayoría de los abusos físicos, sexual, emocional, de violencia que experimentan los niños y niñas, ¿de dónde vienen? Por los padres, la misma familia. Y eso es lo que muestra la estadística. Y es cuando les digo, debemos de escuchar qué nos está diciendo la realidad y qué nos dice Dios a través de eso. Mira, mira esta realidad, mira este sufrimiento. Y eso debe de informar cómo leemos la escritura y cómo la predicamos. Una predicación de ese pasaje bíblico que está poniendo atención a la realidad va a nombrar esa realidad y va a decir, bueno, Dios nos dice, obedece a tus padres, pero es importante entender que los padres también deben de proteger a sus hijos y amar a sus hijos y que la realidad es que no todos los padres lo hacen y que la realidad es que muchos niños y niñas y adolescentes sufren abuso por parte de sus padres. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Al nombrar esa realidad, estamos creando un espacio para que ese niño, esa niña que está escuchando esa palabra, diga, oh, Dios no quiere esto para mí. Sí, son mis padres, pero me están dañando. Y estamos abriendo la puerta para que pueda venir. Y es importante decir, si tú estás pasando este tipo de abuso, tienes aquí una comunidad y estar preparados para ofrecer, tener consejeros, consejeras de la comunidad que puedan venir ese día y poder estar disponibles para charlar. Pero también le estamos dando esa libertad a los niños, a los jóvenes, a las personas que están sufriendo ese abuso, para lamentar en comunidad esa realidad, nombrarlo y lamentarlo por aquellos que también lo vivieron cuando fueron niños y a lo mejor ya son adultos, pero son esas heridas abiertas, que es importante nombrar que eso es una realidad. Porque si hay alguien también que sufrió esa herida de joven, de niño, ahora es un adulto y decimos, no, siempre obedece a tus padres, eso es lo que dice la escritura, y esa persona se queda lidiando con ese dolor solos, porque nadie validó ese dolor, nadie dijo, no todo el tiempo es así. Los padres también en ocasiones lastiman. Entonces, ese es un ejemplo de cómo nombrarlo. Nosotros acá en Estados Unidos, donde las familias en nuestras comunidades inmigrantes están experimentando la angustia, la depresión, el trauma continuo, están expuestos a estrés traumático continuo por las deportaciones, por el miedo de que te detengan, te deporten, pues nombrar esa realidad que es un trauma colectivo y crear esos espacios donde podamos acompañarnos mutuamente y crear esa comunidad de acompañamiento. Creo, hermana, que vamos a tener que parar aquí porque ya tenemos las 7:30. Ujú. Así que agradecemos la participación de todos ustedes con sus preguntas y algunos comentarios que han hecho en el chat. Va a ser muy interesante poder tenerlo posterior y poder compartirlos. La verdad de que todas sus participaciones, hermanos, han sido muy buenas y agradecemos la ponencia y pues hay dos preguntas. Una pregunta que decía una hermana que si le van a compartir el
la ponencia, si se va a compartir. Vamos a compartir el video de toda la conferencia, así que pues va a estar disponible. Posteriormente le vamos a hacer llegar el link de este video, así que agradecemos a Dios por la oportunidad, gracias a la doctora Alma por su palabra y su conocimiento compartido con nosotros, que nos ha dejado muchos desafíos. Y eso creo que es el resumen de todo esto. Nos deja muchos desafíos, muchos pensamientos para seguir capacitándonos, porque entonces nos damos cuenta que nunca lo sabemos todo, ¿verdad? Que aunque tengamos 20, 30 años de ser pastores, necesitamos continuar capacitándonos para servir mejor a los hijos de Dios, a los hijos y las hijas de Dios. Me gusta la palabra en inglés porque no tiene género, ¿verdad? Los pequeñitos del Señor, ¿verdad? Y que son el encargo que tenemos en nuestros brazos. Así que gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Alma. Y gracias a todos ustedes por participar. Quiero dejar una palabra final. Hoy sí creo que está con nosotros el reverendo David Martínez. Él tiene a su cargo una palabra final y la bendición para nosotros. Les agradecemos por haberse conectado, pero antes de dejar a David, no sé si el obispo Juan de Dios quiera también aportar algo o tener una palabra. No, yo solo creo que el tiempo ha sido muy bien apreciado, muy bien valorado y muy bien cubierto por la doctora Alma y pues me alegra mucho la participación de los que están acá conectados, ya que esas preguntas han enriquecido también este proceso de aprendizaje. Ah, y que el chat te lo puedo exportar de una vez para que tengas todas las preguntas. Muchas gracias. David, ¿está o no está? No lo miro. Bueno, antes de terminar, hermanos, yo le voy a pedir que podamos abrir nuestras cámaras y el obispo Juan de Dios nos va a hacer el favor de tomarnos una foto. Así que para todos los que estamos en este chat, así que esa es la foto del recuerdo, hermano. Vamos a cambiar la vista en galería porque estaba en modo orador para que quedara en el video justo quien estaba exponiendo. Muy bien, ahora sí, me aparecen la mitad de la pantalla con fotografías, entonces necesitamos que unos cuantos más puedan abrir, de ser posible todos, pero sabemos que a veces no nos bañamos al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, se entiende eso. No es broma, hermano, es broma. Muy bien, vamos a hacer varias capturas. Vamos con la primera. Vamos. Bien, sonrían. Esa es la primera. Vamos a grabar esta. Este sistema es un poco extraño para que sea todo un ritual para grabar las imágenes, asegurarse que se queda en el lugar correcto. A ver, tenemos la primera. Ahora vamos a sacar una más. Muy bien. Listo. Están ya las imágenes. Muchas gracias. Gracias, obispo. No sé si ya estará David. Creo que se nos desconectó, ¿verdad? David anda por todos lados. El profesor Wilfredo Weigan está con nosotros. Él es profesor de la UCEL sobre predicación, así que no está David. Agradecemos a Educación Superior porque siempre está con nosotros acompañando y respaldando nuestras actividades, pero lastimosamente no está David con nosotros, así que profesor Wilfredo, ¿nos hace el favor de orar por nosotros para terminar este tiempo, por favor? Con mucho gusto, hermanas y hermanos. Desde Argentina imploramos la bendición del Señor para nuestras vidas, para nuestras comunidades de fe, para nuestros pueblos de Aviala, América Latina, pidiendo que el Señor nos haga sus voceros y voceras, gente tierna, gente que pueda identificarse con el dolor de nuestros pueblos, de nuestra gente, y gente que tenga palabras de esperanza para conducirnos hacia
la vida eterna que tenemos en Cristo. El Señor nos bendiga y nos dé paz. Cuídense mientras el Señor nos cuida. Amén. 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 Amén.